Muchas gracias. Están diciendo que qué padre tu look, te están chuleando, mi Vale. ¿Cómo ves? ¿Eh? Ahí está todo el mundo ya queriendo saludarnos, platicar. Y les decía yo que para mí es súper importante platicar contigo hoy por esa confusión que existe, sobre todo más en los chavos, veo yo, de qué es felicidad, qué es alegría, qué es permanente, qué no es permanente. Y aunque usted no lo crea, por ahí preparé un acordeón porque no me quiero equivocar en lo que te pregunte y no quiero desperdiciar esta oportunidad de tenerte. Como les decía, Valentina ha estudiado muchísimo acerca de la felicidad, eh, pero no quiero decir lo que sabe técnicamente, o sea, yo más bien quiero que escuchen lo que ella te va a poder transmitir. El día que la conocí, que estuve con ella, dije, porque ya se acabó el tiempo, porque ya nos tenemos que despedir en esta profundidad tan serena de lo que es la felicidad. Yo leía por ahí, mi Vale, que según Aristóteles, la felicidad es el fin que busca todo ser humano. Por el contrario de Freud, que Freud decía que la felicidad no es el propósito de los seres humanos. Yo quisiera pensar que sí es. Yo quisiera pensar que los seres humanos venimos no en búsqueda, sino en encontrarla en lo que tenemos, porque buscarla pues, se nos puede hacer luego tediosón. Y yo quisiera, la primera pregunta que quisiera, que te explayas, y si me alcanzas a hacer todas las preguntas que tengo para ti, bien, y si no, hasta donde tú alcances. ¿Tú crees que la felicidad es una elección de las personas y que la felicidad, siendo mi Pues elección, si mira, fuera, es yo también coincido autosuficiente? más con Aristóteles que con Freud. Freud hablaba de que veníamos aquí a trabajar nuestras neurosis. Entonces, esta es la parte de la psicología tradicional, ¿no? O sea, es fijarte en el área de oportunidad, en la crisis, en la enfermedad, en el problema. Y lo que hace la psicología positiva es fijarse en las fortalezas, en lo que sí hay, en las virtudes, en las cosas de las que te puedes apalancar. Entonces, estudia lo que sí funciona de los sistemas, llamando sistema pareja, empresa, familia, o sea, un sistema, una organización, una escuela, lo que sea. Se enfoca en lo que sí funciona y si bien no ignora lo que no funciona, trata de agarrarse de lo que sí para replicar en los sistemas en los que no funcionan. ¿Sí me explico? Entonces, lo que hace la psicología positiva es estudiar a una familia que es funcional para entender qué es lo que hace y usar esas herramientas en una familia que se pudiera decir disfuncional y ver si con eso resuelven las situaciones, los problemas, las crisis. Entonces, esto es realmente como un parteaguas en la historia de la psicología, porque pasamos de la psicología tradicional, que se fijaba en la parte freudiana o en, si tuviéramos una regla numérica, en los números negativos, y pasamos a fijarnos en los números positivos, ¿no? En una visión más aristotélica de lo que sí hay, de disfrutar, de entender, de agradecer, etcétera. Entonces, creo que lo más importante, antes de decir si es la felicidad una elección o no, es entender qué es la felicidad, ¿no? Porque muchos hablamos de encontrar la felicidad. Es súper importante que seamos conscientes que la felicidad no se encuentra ni se busca. Cuando tú hablas de encontrar o buscar algo, es algo que está preexistente, ¿no? Yo perdí mis llaves y estoy buscando mis llaves y las voy a encontrar, pero esas ya estaban ahí. Cuando hablamos de felicidad, hablamos de construir algo que no existe si yo no lo construyo. O sea, tú Pues dirías, sí, las la personas felicidad es el llegamos a este mundo bienestar del sin ser felicidad. integral. La felicidad, o sea, es como estos extremos que se juntan. Llegamos a este mundo sin felicidad o con plena felicidad, porque llegas de un estado de amor, bienestar, salud, paz absoluto, que es la panza de tu mamá. O sea, ahí no tienes que pelear por comida, no tienes que pelear por aire, por paz, por protección, por nada. Todo te llega en automático. Entonces,
llegas a este mundo como lo quieras ver, ¿no? O sea, es esta parte de la vida es perfectamente imperfecta o es perfecta en su imperfección. Entonces es donde los dos extremos se juntan. Llegas a esta vida desde una felicidad Ya, absoluta y ya. total o desde una infelicidad absoluta y total. Pero lo que creo que es como muy importante cuando hablamos de, es que hay que buscar la felicidad. A mí siempre me queda esta sensación de que es algo que ya existe. Entonces, cuando tú lo depositas en terminar de pagar Ok. la hipoteca, es como siempre te queda este vestigio de, ¿y si hiciera esto? No, es que ya me falta algo más. Entonces quiere decir que la felicidad no era la hipoteca. Entonces ahora va a ser el ascenso. Entonces, Ya. y así nos vamos y nos la pasamos condicionando nuestra felicidad a poder, fama, dinero, pareja, al éxito. Entonces, de hecho, por eso Lograr. la segunda temporada del podcast, en la que tú me hiciste favor de participar, es éxito versus felicidad, ¿no? Cuestionarnos y reflexionar alrededor de si la felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad. La realidad es que una persona exitosa es aquella que construye felicidad en su vida, no al revés, porque el éxito siempre va a ser temporal y siempre va a venir uno nuevo. Para mí el éxito es lograr este puesto y ya lo logré y por el tema hedonista que tenemos los seres humanos al que nos adaptamos a todo, en 6 meses ese puesto ya no va a ser mi felicidad. Ahora va a ser que nazca mi hijo. Y entonces, pues ya nació el primero, pero entonces ya me adapté y entonces ahora va a ser que cambie de coche. Entonces, poner nuestro éxito, nuestra autoestima, nuestra satisfacción de vida en todos estos conceptos es equivocado y súper peligroso, que es muchas veces lo que les pasa a los personajes famosos, ¿no? Si yo soy Michael Phelps y tienen 30 años diciéndome que cuando tenga 20 medallas en el cuello voy a ser súper feliz, y por ello he sacrificado vida personal, amigos, fines de semana, y ya llegué y tengo 20 medallas en el cuello y no me siento pleno y feliz, pues ya no hay para dónde. Entonces ahí es donde vienen depresiones profundas, porque ya no hay un sentido de vida. O sea que digamos, y pienso mucho en los jóvenes porque están, creo que con mucha más hambre de construir o con una oportunidad de construcción de una vida pues mucho más delicada, ¿no? Que lo que nosotros, que a lo mejor que ya tenemos nuestro matrimonio o nuestros hijos, pues esa parte de la construcción ya está, digamos que ya estamos en obrita gris, ellos apenas van No pasa nada. a lo mejor estoy equivocada y por eso vienes tú y no me, todo lo que me quieras contradecir, da igual. ¿Cómo le hacemos con ellos? Que yo me doy cuenta que les pasa justo este ejemplo que estás poniendo de Michael Phelps, ¿no? O sea, ellos dicen, qué feliz voy a ser si voy a mi viaje de graduación. Claro. Mamá, es que, Sí. ¿cómo no voy a ir? Es mi felicidad. O sea, todos vamos a ir. Entonces, ¿cómo puede un niño, cómo puede un adolescente simbrar, o sea, hacer eso, más bien cimentar su vida en esas felicidades que no son felicidades Sí. permanentes o que más bien que son muy efímeras? O sea, yo siento la vida hoy tan desequilibrada en ese Sí, sentido creo que justo algo de que lo que es es súper permanente y de importante lo que no que es permanente. digamos es qué es la felicidad, ¿no? O sea, ¿qué es una pregunta, pues, Ok, venga. medular para poder hablar alrededor de, ¿no? Entonces, es súper diferente y que aparte creo que nuestro lenguaje tiene eso súper bonito, que hay en otros lenguajes en donde no se puede hacer la distinción. Pero en español sí existe una distinción entre estar feliz y ser feliz. Estar feliz es un estado de ánimo asociado a emociones placenteras de sentir, como puede ser la diversión, la euforia, el contento, la alegría, la emoción, cierto nerviosismo, todo eso que te genera
endorfinas, ¿no? Pero ser feliz es un concepto mucho más ambicioso que tiene que ver con construir en tu vida bienestar de largo plazo. Por eso es muy importante que entendamos que las personas, a mí me gusta mucho el modelo de mi maestro Tal Ben Shahar, que dice que las personas tenemos 5 áreas primarias en nuestra vida. Cualquier persona, sin importar la cultura, la religión, la edad, todos los seres humanos tenemos 5 áreas básicas y principales. La primera es la espiritual, que tiene que ver con el propósito, con encontrarle un propósito y un sentido a tu vida. Hay mucha gente que le encuentra en la religión, pero vemos muchas personas que no tenemos religión y vivimos una vida sumamente espiritual. El segundo es la parte física, que es tener entender la conexión de tu mente con tu cuerpo y cuidarte, el autocuidado, ¿no? Estar bien físicamente, la salud. El tercero es la parte intelectual, que es satisfacer esta necesidad y esta curiosidad que tenemos todos los seres humanos de aprender cosas nuevas, de estar estimulando nuestro cerebro, de estarnos preguntando, ¿no? ¿Qué es la luz? ¿Por qué la noche? ¿Por qué el día? ¿Por qué el animal? ¿Por qué? Todo el tiempo necesitamos aprender. La cuarta es la parte relacional, que de hecho el bienestar en las relaciones de la gente que nos importa y a la que nosotros les importamos es el predictor número 1 de felicidad. Yo por eso siempre les digo en mi comunidad que invertir en tus relaciones es la mejor inversión que puedes hacer en términos de bienestar de largo plazo y de felicidad. Entonces, y el bienestar en las relaciones tiene que ver no solo en construir vínculo con los demás y conectar con los demás, sino en construir vínculo contigo, que es la base de poder construir vínculos sanos con otras personas. Por eso la importancia del amor propio. ¿Qué es construir un vínculo? ¿Qué es construir un vínculo contigo? Para empezar, porque yo siempre les pongo el ejemplo de cómo lo hacen con otra persona. Desafortunadamente, no, la mayoría de las familias no tenemos esa educación del amor propio, ¿no? De que desde chiquito te enseñaron a respetarte, cuidarte, escuchar tu cuerpo, hablarte bonito. La realidad es que no. Siempre te enseñan a respeta al otro, escucha al otro, ayuda al otro, cuida al otro, pero no nos enseñan a hacerlo con nosotros. Entonces, cuando yo les digo, ¿cómo le hago? Ok, ya entendí que el amor propio es importante, pero ¿por dónde empiezo? Idéntico que como empezarías con otra persona, con un nuevo colega, con una nueva vecina, con una nueva amiga, con un galán. Empieza por conocerlo. Tú no puedes amar lo que no conoces. Y muchas veces somos lo que nos dijeron que teníamos que ser, claro, o lo que creemos que los demás esperan que nosotros seamos, no lo que realmente somos. Entonces, cuando tenemos desalineada nuestra esencia, cuando no nos conocemos, cuando se ha construido toda esta neblina intermedia en donde lo que nos dijeron que teníamos que ser, creímos que sí es lo que somos, pero no necesariamente somos, es donde vienen todas esta serie de confusiones, de desconciertos, de dudas, de depresión, de malas decisiones, de irnos con el espejismo. Entonces, para poder construir un vínculo contigo, necesitas conocerte sí o sí. Claro. Empieza por observar cómo te hablas. Empieza por ver si escuchas tu cuerpo cuando está cansado, cuando te pide parar, cuando te pide ejercicio, cuando te pide otro tipo de alimento, cuando te pide un abrazo. ¿Estás tú como persona o deberías estar tú? Bueno, en este caso, debería estar yo por encima. No sé qué te refieres con por encima, pero si es a hacer prioridad, sí. Yo soy mi prioridad para mí. Porque lo que hacemos cuando no somos nuestra prioridad es darle a los demás una versión medio pelo de nosotros. ¿Sabes? O sea, como que muchas veces se confunde el amor propio con egoísmo. Pero para mí es el acto de generosidad más grande que hay, porque tú estás construyendo lo mejor de ti y qué es lo que les vas a compartir a la gente que está alrededor tuyo. Lo mejor de ti, no las obras, la quejumbrosa, la víctima, la que la vida le debe, la que nunca está conforme, la que los demás tienen que hacer porque como ya hice, yo tengo un crédito emocional y tú me lo tienes que pagar. ¡Qué flojera! ¿Y qué se hace en este mundo tan hedonista que hay hoy? Donde, porque la línea es bien delgada, la línea es casi imperceptible, o sea, porque tú hablas de que no seamos egoístas, sino al contrario, que veamos en nosotros para poder ver nuestra mejor parte.
pero yo veo a una sociedad muy polarizada. O veo mucho para mí, o veo muy poco para mí. O sea, o me pongo muy como prioridad, o me pongo de plano, del tapete, del que sea. O sea, siento que somos una sociedad donde no hemos sabido equilibrar ese punto medio, donde sí me sé mi prioridad, pero no caigo en el hedonismo, ni en el egocentrismo, Creo que ni en el justamente es con narcisismo. trabajo ¿Cómo se personal. equilibra eso? Porque ¿Cómo se cualquiera de equilibra? las dos posturas polarizadas estás viviendo desde el ego, desde la carencia. Ok, repítelo, porque tú sí sabes lo que es el ego. Yo Ajá. sí sé O lo que es sea, el ego. una Pero no persona sé si que todas las está muy personas que nos están ensimismada, escuchando saben al lo que es final el está ego. viviendo desde la carencia, por eso cae en ese desequilibrio. Y una Uh-huh. persona que se abandona a sí misma por darlo todo a los demás y ganarse el cariño de los demás, al final, o más bien al principio, lo hace, o sea, la raíz de esto es igual una carencia, ¿no? Es un tengo que ganarme el cariño de la gente, tengo que hacer que todos me quieran, necesito la aprobación de los demás para sentirme valiosa. Entonces no está realmente funcionando a partir de sus propias creencias y sus propios conceptos. Pero déjame, te regreso rápido a la pregunta anterior. El quinto concepto es la parte emocional, que es justamente poder construir herramientas que te permitan promover las emociones que te gustan sentir y gestionar las emociones que no nos gustan sentir tanto, porque no hay emociones buenas ni malas, sino cómodas o incómodas. Entonces, cuando entendemos las personas que tenemos estas 5 áreas y que la felicidad es construir bienestar en estas 5 áreas, entendemos que la felicidad es esta idea ambiciosa Uh-huh. y que implica disfrutar el camino. Entonces, no basta con que sí, por eso a mí no me gusta que digan que la felicidad es una elección, porque tú puedes decir, ya me decidí a ser feliz. Amanezco al día siguiente, abro las cortinas, me despierto y puta, no soy feliz. Soy igual que ayer. Entonces, viene una desilusión muy profunda de decir, oigan, me costó mucho Sí. trabajo decidirme a ser feliz, ya me decidí y sigo igual de infeliz. Entonces, es súper importante que después de que ya entendimos que la felicidad Uh-huh. es construir bienestar en estas 5 líneas, ¿no? Construir bienestar de propósito, de salud, de aprendizaje, de conexión y de manejo de emociones, estés dispuesto, después de haber elegido ser feliz, a llevar a cabo todo el trabajo que implica el camino. Por eso la felicidad no es un destino, sino un camino. Porque si tú estás concentrado mucho tiempo, toda tu O vida, sea, la o sea, felicidad yo no toma me tiempo. veo La jamás felicidad se diciendo, trabaja. ya, soy feliz, ya la hice, Claro. ya, aquí. Fíjate que en la mañana platicaba con mi hija de 15 años y les decía, oigan, hoy voy a hablar de la felicidad. Y le preguntaba a ella, gorda, ¿qué es para ti la felicidad? Y me dice, ma, pues yo creo que felicidad es aprovechar todo lo que sí hay y ser feliz con lo que sí hay. Y le digo, ok, ¿y qué sí hay? Pues hay una familia, mamá, hasta reprobar, pues no te puede quitar tu felicidad porque pues le echaste ganas, o sea, ni modo. Pero le hice una pregunta, eh, no sé si fue muy dura para ella por nuestra situación, pero le dije, oye, gorda, ¿y perder un hermano es feliz? O sea, ¿puedes vivir feliz si perdiste un hermano? ¿Puedes vivir feliz si tu mamá está enferma en una cama y no sabes si va a vivir o no? Y se me quedó viendo muy seria. Digo, obviamente le toqué fibras sensibles, pero se me quedó viendo y me dijo, ma, no sé. No me dijo que no. No me dijo que no, pero me dijo, no sé. Entonces yo creo que muchas personas nos negamos la oportunidad de construir felicidad porque le damos más peso a lo que no hay. Justo lo que tú decías al principititito. O sea, usar, y me llamó la atención porque fue justo la respuesta de Fátima, creo. O sea, usar lo que sí hay más, hasta reprobar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor pues, le voy a tener que echar más ganas para el que sigue.
Pero cuando se habla de la muerte, cuando se habla de la enfermedad, cuando se habla de, por aquí nos están haciendo una pregunta, dice, he perdido mis dos Qué hermanos y padre. estoy aprendiendo a ser feliz y vivir esa felicidad. Entonces, Es un ahí está camino, sí. una respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, y por qué te hago la pregunta también? Porque en esta cuenta nos siguen muchas personas que están pasando por duelos, personas que están trabajando la resiliencia y me encantó porque por ahí leía también y decía, ¿qué condiciones debe cada individuo trabajar para que la resiliencia sea una herramienta? Tú hablabas de herramientas. ¿Cómo puede ser la Sí, resiliencia totalmente. una herramienta de la Al felicidad? final del ¿Cómo día, es? la resiliencia implica haber construido una mentalidad de crecimiento. Las personas, a mí me gusta mucho la analogía de, por eso siempre les digo que si están esperando a que la vida deje de ser adversa para ser felices, se van a morir siendo infelices. Porque la adversidad es inherente a la vida. O sea, no es como que unos digamos, hay que venir a vivir una vida con adversidad. Ay, no, yo zafo, yo sin adversidad. Claro que no, todos vivimos adversidad en diferentes circunstancias, en diferentes intensidades, si tú quieres, pero no existe el sufrimientómetro, ¿sabes? Para mí la pérdida de una mascota puede ser algo terrible y para alguien puede ser X y al día siguiente se Sí. compra otra. ¿Sí me explico? Entonces, no se trata de comparar quién sufre más o quién Sí. sufre menos, sino de esta adversidad, capitalizarla. Y lo que sí es una elección es si tú decides estos ladrillos de adversidad, ponértelos en la espalda, cada vez caminar más jorobado, con más peso en la espalda y esperar a que te mueras, o si tú decides usar esos ladrillos y construir una escalera. Salir más fuerte, más inteligente, más De paciente, más acuerdo. amoroso, más compasiva, más inteligente, más estratégica de esa adversidad. Y eso sí es una elección, porque entre la adversidad tenemos dos caminos, la víctima o la responsabilidad. La víctima es la vida me debe, me quejo, los demás tienen que hacer por mí, pero ¿por qué a mí? Es aquella persona que se presenta inocente al precio de ser impotente. Como no dependió de ellos estar en el pantano que viven, pues tampoco va a depender de ellos salir de él. La persona que vive desde la responsabilidad personal, si bien Claro, tiene que pagar los claro. costos de asumir que sus decisiones, grandes, pequeñas, lo que sea, lo han hecho vivir esa parte que no le gusta, también está empoderada para salir de ahí. Porque en el momento en que yo creo que estoy donde estoy porque hice o dejé de hacer, también me puedo mover de donde estoy haciendo o dejando de hacer. ¿Puedes tú, puedes tú mover esa construcción? Aquí dice, qué increíble ver siempre lo bueno en lo malo, decidir ser feliz todos los días. Ahora, y me Sí, gusta leer lo que sí, ponen. Es mi responsabilidad asumir mi sí. resiliencia. Yo creo que sí es nuestra De, responsabilidad de hecho, ya estamos todos nuestros hablando actos, o sea, todos nuestros de actos al final. resiliencia 2.0, que es este concepto de antifragilidad. La resiliencia es este concepto físico en donde tú, al imponerle una fuerza a un objeto, se deforma y el objeto tiene la capacidad de regresar a su forma previa. La antifragilidad no solo regresa, sino que se vuelve mejor. Sí. Por eso ya no hablamos de resiliencia, hablamos de antifragilidad o Ok. resiliencia 2.0, que es no solo regreso a como estaba antes de la adversidad o de la fuerza o de haberme sido deformada, sino reloaded, o sea, más fuerte, más trucha, con más Reloaded. recursos. Y definitivamente yo siempre digo que el punto de intersección entre la felicidad y la adversidad es la resiliencia. O sea, tú tienes un... ¿Te acuerdas cuando nos enseñaban conjuntos en Mira. la escuela? Tienes el conjunto de la adversidad, pero tienes el conjunto de la felicidad. Donde Sí. se juntan es la antifragilidad. Ahí Sí. vive la resiliencia. Ahí es. Ah. Oye, ahora, aquí la tengo muy escrita. La libertad. La libertad con la que nacimos y la voluntad que debemos de trabajar día a día. Para mí, en lo personal,
El saberme libre en mi actuar me permite decidir qué quiero. Sin embargo, muchas veces decido, a pesar de estar viviendo una vida en la que quiero construir, como dice la canción, hoy desperté fuera de tono con la vida, no quiero poner ladrillos, o sea, hoy no me da la gana. ¿Qué tan válido es si tú estás trabajando esas 5 áreas de oportunidad que mencionabas al principio? ¿Qué tan válido es dentro de mi libertad 100% válido. decir, neta, hoy no, o sea, y eso no, y me lo preguntaban hace mucho y me dice, oye, pero si yo dejo de luchar un día, ¿se va a derrumbar? ¿Se derrumba lo construido? O sea, ¿qué sucede? Y voy a hacer la analogía, pues las oraciones también por todos los que están sufriendo los temblores. Edificios se caen, se caen, se caen y se vuelven a construir y se reconstruyen y como dices, hasta más bonitos, más fuertes, con más cimientos, hasta hidroneumáticos para que no vuelvan a caerse, ¿no? Pero en la vida de las personas, ¿cómo se hace para, para, para vencer ese cansancio de construcción? Lo que decías también hace ratito, o sea, tú decides si traes la lápida y si te dejas caer o si construyes. O sea, ¿cómo le hacemos las personas? Y me voy a regresar al duelo porque es importante. Te juro que muchas personas que nos van a oír aquí manejan el duelo y muchas de ellas me hablan de Claro. cómo las etapas pues, no, ni siquiera son en orden, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos si estoy viviendo un duelo, pero quiero salir de él y quiero salir de él construyendo felicidad? Y tristemente, en las etapas del duelo, Yo creo que no estamos, nunca hablamos totalmente. de la construcción de la felicidad. Y para mí es fundamental, o sea, para mí es fundamental dentro de las etapas del duelo, dentro de mi libertad, y así lo digo, y a veces digo, ¿por qué no viene en ningún libro la etapa de construir felicidad en la etapa del duelo? O sea, ¿en qué momento entra? Porque me encantaría que viniera en un libro y me encantaría que la gente entienda, o yo misma entender que puedo estar en el hoyo un día y sí, no levantarme al día siguiente y abrir cortinas, pero decir, yo decidí que hoy me levanto a pesar de mí, a pesar de esta pesadez que siento y voy a caminar una vuelta al parque de enfrente nomás para respirar aire, ver pajaritos y a lo mejor eso me mueve a querer más. ¿Por qué no se habla de la felicidad como una etapa de duelo? ¿Por qué no más hablamos de ser resilientes para, pues, ser reloaded y ser menos frágiles y lo que sea? Pero, ¿por qué no se habla Mira, en un yo duelo de creo construcción de que felicidad? el punto principal para construir felicidad es aceptar la infelicidad, ¿no? Ahorita que hablábamos de la adversidad, ¿no? O sea, lo primero para poder hablar de construir felicidad es aceptar tu infelicidad. Entonces, yo creo que cuando ya no puedes más, por supuesto que se vale no poder más, por supuesto que se vale no querer más, porque justamente es aceptar eso. ¿Qué es lo que pasa con las emociones? Las emociones son información. Entonces, cuando nosotros ignoramos esa información, las emociones son como el cartero. Si el cartero toca una vez el timbre y tú no le abres, pues lo va a tocar 2 veces. Si tú no le abres, va a tocar la puerta, no le abres, va a tocar el claxon, no le abres, va a patear la puerta, va a llamar, señor, está allá adentro, hasta que va a aventar la caja por encima del portón, porque la información te tiene que llegar. Entonces, eso es lo que pasa con las emociones. Cuando yo estoy triste, ¿no? Estoy viviendo una tristeza porque estoy en duelo, un duelo es una pérdida y la tristeza es justamente la emoción que surge para decirme que lo que yo perdí era importante para mí. Pero a mí me dijeron, o yo crecí pensando en que sentir tristeza era malo. Entonces, aunque siento esta tristeza, hago como que no pasa y como que no la estoy sintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Mi tristeza duplica su intensidad y su frecuencia, porque al final su objetivo es entregarme el mensaje. Pero yo hago como que no, y entonces no lloro, y entonces
me limpio las lágrimas y me salgo a correr y me voy con mis amigas y me emborracho y me río. Y entonces ya va nivel 4, a ver si escuchas. Y así va a ir subiendo y subiendo y subiendo de nivel hasta que tú te veas obligada de hacer una pausa y detenerte y voltear a ver tu tristeza y decir, ¿por qué siento esta tristeza profunda? Ah, pues porque esta pérdida que tuve es sumamente importante para mí. Entonces, la tristeza te invita a reconocer que tus pérdidas son importantes en tu proceso de evolución y de florecimiento. Ay, qué bonito. Ay, casi creo que lo quiero que lo vuelvas a La repetir. tristeza La tristeza. es una emoción No, es que que te lo voy a poner, no invita a inventes. reconocer la importancia de tus pérdidas en tu camino de evolución y florecimiento. Entonces, Wow. definitivamente, cuando ya eres consciente de esto, pues en el primer, aparte la tristeza es la antesala a la depresión. Si tú trabajas una tristeza, nunca vas a caer en depresión. Obviamente, de depresión clínica estamos hablando. ¿Eu? ¿Por qué nos da tanto miedo? O sea, ¿por qué nos da tanto? Y voy a empezar por mí, y perdón, amigos míos, me voy a ventilar, pero por qué le tenemos tanto miedo al dolor? O sea, ¿por qué le tenemos tanto miedo a llorar? Te voy a decir algo, vale. El día que se murió Alejandro, yo volteé y vi a mi gente y dije, aquí nadie llora. Y ahorita que te estoy oyendo, digo, socarrona. O sea, ¿en qué momento? ¿Y sabes cuándo me di cuenta? 8 años después, que uno de mis hijos estuvo muy triste, lo llevé a la psicóloga, y me dijo, mi reina, el problema eres tú. ¿Por qué? Porque te bloqueaste a no sufrir según tú, pero la neta, traes ahí atorado algo que tu hijo, que es hipersensible a lo que tú estás viviendo, se lo está llevando a la fregada, porque tu hijo quiere que ya llores, que sufras y que te desprendas de ese momento de dolor para que entonces empieces a construir tu felicidad. Pero tú me lo estás resumiendo en 20, 30 minutos. ¿Pero Porque por qué incomodan las socialmente, personas que queremos. culturalmente? ¿Qué A nos ver, los seres pasa? humanos estamos O sea, ¿por cableados qué? para pertenecer. Fisiológicamente como especie durante miles de años, lo que nos ha permitido sobrevivir como especie es vivir en comunidad. Entonces, lo que a ti, tú, los seres humanos, somos capaces de traicionarnos a nosotros mismos con tal de no ser expulsados de nuestra tribu, de nuestra comunidad, a ese grado. Entonces, ¿Pero será eso o será porque, bueno, y al menos yo lo digo en mí, en personal, ahorita que ya me ando ventilando y X da igual, yo lo hacía más ajá, porque yo porque sentía que lo yo que pasa es que al lastimaba haber a sido, los demás si me al haber veían sido llorar. cableados de esa manera y que eso es lo que nos permite sobrevivir, nosotros estamos programados para satisfacer expectativas de los demás y muchas veces de manera inconsciente las ponemos por encima de las nuestras. Entonces, para ti era si yo lloro y yo me derrumbo, que yo soy un pilar de esta familia, ¿qué va a ser de ellos? Entonces, tu manera, con las herramientas que tenías en ese momento, de mantenerte en pie y de seguir adelante, era aquí nadie llora. Porque si yo no lloro, ustedes no lloran. Y entonces, si yo no lloro, ustedes no se incomodan y no se angustian. Pero también eso hace que ustedes no lloren y que yo no me incomode y yo no me angustie más. Porque lo que menos necesito ahorita que estoy pasando por la pérdida de un hijo es tener que lidiar con sus incomodidades, sus angustias y sus llantos. Entonces, aquí y todos nos lo sacudimos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema nervioso, A por la donde torre. fluyen las emociones incómodas, también fluyen las emociones placenteras. Entonces, cuando tú te niegas a sentir envidia, celos, miedo, ansiedad, tristeza, enojo, también te estás negando la posibilidad de sentir amor, gratitud, compasión, alegría, paz, serenidad. Entonces, imagínate que es como una tubería. Si yo le pongo un tapón y digo, aquí no se va a sentir todo esto que se siente jodido, pues tampoco se va a sentir lo que se siente bonito, porque la maquinaria es la misma. Entonces, eh, yo creo que... Santísimo. Ay, qué padre, vale, estoy emocionada. Se me acabas así como de, ay, qué suave. O sea, qué feliz.
Yo no sé a los demás. Yo no sé a los demás. Gracias por estar aquí. Pero al menos a mí me acaban de abrir me quitaron una catarata. O sea, me abriste la llave del permisito. O sea, esta llave del permiso y no nomás permiso para mí, para darle permiso a los demás y no espantarme y no No, sufrir y no flagelarme porque mi hijo está sufriendo. Pues mejor vamos viendo dónde claro. está esta raíz y cómo te puedo acompañar para que tú, si quieres, Exacto, te decidas acompaño a entender darle tu la vuelta tristeza y para que construir. esa emoción Y ahorita que incómoda estoy no tenga la diciendo, necesidad de crecer a nivel 1000 para que tú la voltees a ver y así juntos evitemos una depresión. O sea, al final del día hoy la depresión es la segunda causa de muerte en México en personas entre 15 y 29 años. ¿Por qué? Porque no nos permitimos sentir tristeza. Y entonces volvemos a lo que decías hace rato. ¿Por qué los chavos depositan su felicidad en un campamento? Porque en gran parte, digo, no creo que sea el único factor, pero en gran parte las redes sociales nos han acostumbrado a la inmediatez. Entonces, todo tiene que ser inmediato y fácil. Entonces, neta, tú me estás pidiendo que yo me detenga a entender mi tristeza y a ver qué hago con esta emoción que se siente jodidísima. Ay, no, mamá, qué hueva. Mejor me voy o me pongo a correr o me voy al campamento o me fumo un churro o me pongo pedo. Pero al final del día lo que no están viendo es que inevitablemente van a tener que voltear a ver su tristeza y que conviene más atender esa tristeza en un nivel 1 que en un nivel 100. Porque la tristeza es la antesala a la depresión. La wow, depresión es una tristeza sin wow. esperanza. Has sentido durante tanto tiempo esa tristeza y cada vez se incrementa su intensidad y su frecuencia que ya perdiste la esperanza de que algún día la puedes dejar de sentir, que tu vida va a mejorar en el futuro. No, y cuánto más, si como padres o como parejas tenemos unas Claro, expectativas de personas estoicas a nuestro lado. Porque eso es, o sea, y más claro ni el agua, pero si podemos, si estamos poniendo esas expectativas en nuestros hijos que están aparte con la hormona a todo lo que dan, que también son factores para sus estados de ánimo, y no les das permiso. O sea, y no les das permiso porque a lo mejor uno, con el mal ejemplo que inconscientemente y sin querer, yo no digo que haya habido mala voluntad jamás, pero no nos aquí permitimos todos de estar mal un día. bien, todos le echamos O ganas con el simple porque, ejemplo, que ven que tú y no te bueno, lo permites, ellos no se lo van a permitir. por eso te lo decía, o sea, ¿qué pasa? Correcto. Estoy fascinada de oírte. Estoy feliz. O sea, es más, ya quiero que sea la sobremesa de la cena para sentarme con ellos. No, es en serio, porque siempre como que me gusta hablar con mis hijos y con mi esposo de temas, pues que trasciendan en su vida y decirles, oigan, pues a lo mejor yo no me he dado permiso de sufrir por su ata, porque no sabía que si yo sufría, me liberaba y entonces me quitaba la lápida de la espalda y era más libre y ligerita para construir en lo bonito, o sea, Y por ende a construir en ustedes, aquello que me va a proveer a mí de alegría, de claro, felicidad, que es lo que te voy a poder compartir a ti, y claro. no una tristeza que un niño pueda percibir, ¿no? Entonces, si tuviéramos que, me quedo con los 5 puntos que por aquí anoté. Tienes que tener un propósito, tienes que tener, tienes que cuidar tu físico, o sea, tu cuerpo, tú tienes que trabajar toda tu parte intelectual, la curiosidad, y comprometerte con eso que quieres aprender, las relaciones humanas, con tu familia, con la gente que quieres y el tema de la gratitud, ¿no? El tema de saber agradecer y aquí no lo veo, pero yo creo que el perdón es parte
fundamental para liberarte como persona y al mismo tiempo permitirle también a los demás, pues quitarse aquello que les vaya estorbando. Yo leía, y lo dijiste y nada más lo quiero volver a acotar, es la felicidad. Si tú vas en busca de la felicidad, nunca vas a ser feliz porque nunca va a ser suficiente, porque vas a ir llegando y... ¿Por qué? Por Sí, la nuestra felicidad no condición se busca, humana. la felicidad se Entonces, es el construye. Y es construir. justamente esta parte de fórmula individual, ¿no? Porque lo que te funciona a ti no necesariamente funciona a mí. ¿Perdón? ¿Y cuándo se deja de construir la felicidad? O Nunca, sea, el día que te ¿cuándo mueras. llegas a la felicidad perfecta? ¿Cuándo dejas de Porque aparte construirla? siempre te puedes reinventar. ¿Sabes? Es como decir, Wow, ¿cuándo dejas de aprender? ¿Cuándo dejas qué de padre. evolucionar? Pues el día que te vas, ¿no? O sea, hasta estando vegetal en una cama o Claro, sigues aprendiendo. Tal vez claro. aprendes la paciencia, tal vez aprendes de diferentes maneras, pero sigues aprendiendo. Sin importar tu circunstancia, mientras estés aquí, estás en evolución y tienes la Ahora, oportunidad de seguir trabajando en tu florecimiento. Y eso es construir bienestar, felicidad. si tú tuvieras hoy, porque ya no quiero robar más tiempito, ¿qué, qué te ha funcionado a ti, Valentina, en el día a día? Y no es abrir la cortina en la mañana diciendo, me decidí a ser feliz, ni madre. O sea, me estoy decidiendo a que me voy a construir, a que voy a construir esa felicidad Lo dentro de mí. ¿Por merezco. qué? Porque me da la gana. ¿Por qué? Porque prefiero, como me decía Fátima, disfrutar, mamá, lo bonito que la vida me da. O sea, y eso lo compro y cuando algo, pues no, pues a lo mejor prestarle menos importancia. Eso resumiría yo, Adriana. Pero tú, Valentina, porque estoy segura que todos los que estamos aquí te queremos hacer esta pregunta. Si tuviéramos que tomar dos acciones, porque ya luego si ponemos 10, ya nos perdimos en la 2, ¿no? O sea, si tuviéramos que tomar dos acciones esta semana para darnos cuenta de la importancia de construir, porque yo creo que ahí radica todo. O sea, en que nos caiga el que nos caiga el 20 de que debo yo construir mi felicidad. ¿Cómo? ¿Cómo A ver, empiezo yo creo que mañana hay que me dos levante y salga el herramientas sol? fundamentales. La primera es la gratitud. La gratitud es sumamente poderosa y está científicamente comprobado que vivir con gratitud te acerca de una manera muy significativa a la felicidad, porque, y no es esta idea romántica de, ay, es que dar las gracias te hace ser un buen ser humano. No, a ver, la gratitud obliga a que tu cerebro vea un vaso con la mitad de agua medio lleno. Cuando tú pudiste haber elegido verlo medio vacío. Ujú. Es el mismo vaso, o sea, todos los eventos en la vida son neutros, pero las emociones que tú sientas van a depender de las historias que te cuentes. Entonces, la lluvia. Si yo digo, ay, qué horror, va a haber tráfico, me voy a mojar, qué ansiedad, Ah, me voy a resfriar, bla, bla, ¿qué emociones voy a sentir? Angustia, ansiedad, preocupación, enojo, frustración. La misma lluvia, si yo digo, wow, va a llover, se va a limpiar el ambiente, no voy a tener que regar mi jardín, me voy a ahorrar un poco de lana, los huertos se va a bajar el calor, wow, qué maravilla, voy a sentir gratitud. Entonces, la lluvia es la misma. Las historias que tú te cuentes de lo que te pasan son las que van a determinar tus emociones. Entonces, ¿quieres cambiar tu estado emocional? Cambia esas historias. ¿Qué es lo que hace la gratitud? Obligar a tu cerebro a que se cuente historias que le convengan. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, yo tengo una práctica de ay, un diario de me gratitud. gusta. Bueno, tengo dos diarios de gratitud. Uno, agradezco tres cosas de mi día y una de ellas es algo que me agradezco a mí. Entonces, por ejemplo, agradezco que hoy tuve la energía para hacer Ah, muchísimo ejercicio y ok. terminar todo lo que tenía que hacer. Agradezco que hoy tengo salud y una casa cuando mucha gente en Turquía le está pasando fatal. Y hoy agradezco que soy una persona reflexiva y que me doy tiempo para pensar qué hice bien y celebrarme. Entonces, agradezco tres cosas, pero una siempre me agradezco a mí.
Entonces, al mismo tiempo que estoy trabajando la gratitud, construyo amor propio. Ese es un diario de gratitud. Y el otro diario, que aparte es algo que empecé este año y que es así como una novedad para mí y que está muy padre, y que me ha gustado mucho, porque lo hice desde el 1 de enero, me lo propuse, porque este año tengo 2 objetivos. Uno es terminar de escribir mi libro y 2 es trabajar de manera intensa y formal en mi relación de pareja. Entonces decidí hacer el experimento de empezar a llevar un diario de gratitud hacia mi esposo. Entonces todos los días le agradezco algo. Y hasta el día que estamos más del chongo, que lo alucino, digo, gracias por ser un controlador, porque me estás ayudando a poner límites. Entonces, la misma situación que yo puedo decir, wow, claro, es que qué horror, vivo con un controlador, ¿qué voy a hacer? ¿Qué infierno? Y hacerme la víctima y pobre de mí. Es un gracias, porque tú estás siendo un maestro para mí y me estás ayudando, me estás dando la oportunidad de construirme, de evolucionar, de poner límites sanos, de estar atenta. Entonces, la gratitud es una súper, súper herramienta. Y la segunda que yo les diría es ser conscientes de la capacidad de elegir. Muchas veces no somos, esa es la verdadera libertad. A ver. ¿No? Tú eliges quién quieres ser ante lo que te está pasando. Tú eliges cómo contestar, tú eliges si respondes o reaccionas, tú eliges si vas a live o no vas a live, tú eliges si te peinas o no te peinas, tú eliges si perdonas o no perdonas. O sea, el perdón es una herramienta emocional para aligerarte la vida. Nada más es eso. Entonces, si fuéramos conscientes que nuestra vida se construye de esas pequeñas y grandes decisiones que tomamos todos los días, yo creo que tenemos como el 30-40% del camino de la felicidad. Porque eliges siempre. Eliges en propósito, eliges en salud y autocuidado, eliges en aprendizaje, eliges en tus relaciones y en tu conexión, eliges en tus emociones. Entonces, yo creo que elegir en conciencia y gratitud son 2 grandes herramientas. Me encantó. Me las quedo. Es más, hasta las voy a preguntar ahí en el copy para que más personas nos digan. Vale, pues yo te agradezco hoy esta tarde que se suponía era para la gente que nos leyera, pero hoy, esta tarde fue para mí. O sea, gracias por hacerme reconocer una llave que debo usar y que debo mostrarle a mis hijos y a mi marido que pueden usarla y que no nos va a dar tristeza, sino que nos va a ayudar a encontrar el porqué de esa tristeza para procesarla y posteriormente construir, ¿sí? Más bien, dándonos la posibilidad a la todos tiene de muy mala de no fama, caer pero en una depresión que nos pueda lastimar más adelante. Tiene mala fama, pero es una gran emoción. Sí, tiene mala fama, ¿no? Exacto. Y no tiene permiso. Tenemos miedo. Y no tiene permiso, y hay unos tabús gigantes, y es más, nuestra cultura, y me da mucha risa porque a mí me costaba mucho entender a la familia de mi papá, porque neta, o sea, estaba hospitalizada mi abuela y todos estábamos platicando tranquilos, felices y en paz, y yo decía, no manchen, o sea, está mi abuela en el hospital, y me dice mi mamá, ay, mijita, tu abuelo en cirugía y todos, pues vámonos a comer. Y yo decía, me dice mi mamá, y nos íbamos a comer, y tu abuelo operándolo, y todos comiendo, platicando felices, nadie hablando del susto de que estaban operando al abuelo. O sea, a mí me costaba mucho trabajo entender todas estas partes, pero a lo mejor son culturas diferentes y cada quien vive como le da la gana, pero sí permitiéndose claro, yo creo que eso es algo bien importante. De la forma más ligera de equiparse. Al final del día, cuando llegamos a una edad adulta, nosotros podemos reeducarnos, porque es que nos da ese bagaje cultural, familiar, contexto social, etcétera. Y otra es ya desde el adulto hacer una pausa y decir,
¿con cuáles me quedo? ¿Cuáles me han servido? ¿Cuáles me han ayudado? Ah, pues estas me las guardo. ¿Y cuáles? A otra cosa mariposa, ¿no? Sí. Ah, ah. Wow, wow, estoy feliz. No sabes, me siento muy agradecida y te aseguro que la gente que hoy nos escuchó igual, gracias por permitirnos a todos conocer un poquito y todo esto es ciencia, niñas, ¿eh? Niños, lo que nos están leyendo, créanme que esta mujer ha estudiado muchísimo y no son emociones y sentimientos lo que nos está contando. Hay ciencia detrás de esto que está comprobado y te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo a la vida. Le doy gracias a tu viejo por haberte puesto frente a mí. Yo creo que la vida es muy generosa y está en nosotros ver esa generosidad. Ah, Muchísimas gracias. Yo les pido a todos que le demos un aplauso grandísimo a Vale. Que la ajá. sigan en redes, por favor. Valentinamente, por favor, tiene un contenido hermosísimo y sobre todo estoy segura que así como a mí les va a ayudar a abrir una ventana de oportunidad para amar más libres, para amar en esa libertad con la que fuimos creados y para querer, vivir viviendo todos los días de nuestra vida, ¿vale? Un abrazo lleno de cariño Muchas para ti, gracias, tus Adri. hijos Muchas y tu gracias. viejo Feliz de también. Que compartir. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Hasta la página se llama Valentinamente-feliz. Ahí la voy a poner en el copy de esta plática que se queda grabada para todos los que la quieran seguir. Estoy segura que les va a Gracias. ayudar mucho Bye, su vida, bye. tanto como la mía. Que Dios los bendiga. Bye, bye.